Hay una historia que mi madre nos contaba, sigue viva, pues no la ha contado, pero sí, esa la contó cuando estábamos chicos, yo y mis 2 hermanas, y ella contaba de su abuela, y ella comentaba que ella estaba casada, ¿no?, con su abuelo y todo, pero en un punto no sé qué problema tuvo, creo, no estoy seguro, porque esa historia la contaba de muy chico. Pero creo que en un punto pues, el que era su abuelo, creo que se metió con otra mujer. Y comenzaron a tener problemas, porque esa mujer ya era conocida porque hacía rituales de magia negra. Y bueno, contaba que en un punto, esta mujer le dijo que bueno, o sea, le dijo que le iba a hacer una maldad, pero según cuenta que bueno, era de carácter la señora y que le decía: "No, yo te voy a hacer a ti", o sea, le contestó la abuela de mi mamá: "Yo te voy a hacer a ti parir ranas, vas a ver", y que no sé qué. Y bueno, en ese entonces se se hablaba mucho de ese tema en ese pueblo donde es mamá. Y bueno, es una supuestamente después, la que le hacía, o la que le había dicho que le iba a mandar a hacer algo, o ella le iba a hacer algo, fue y la buscó y: "No, no me hagas, perdóname, que no sé qué, no me hagas, ya siento que algo se me mueve por dentro y que no sé qué". Y ella: "No, no te hice nada, o sea, lárgate de aquí", ¿no? Pero bueno, se supone que pasó el tiempo y se comenzó a sentir mal, cada vez más mal, cada vez más mal. Y pues sí, la abuela de mi mamá se comenzó a sentir más mal y más mal, y no se podía ni parar de la cama, y pues se le iba yendo la fuerza, o sea, no tenía energías para pararse. Y bueno, se supone que por la casa donde estaban ellos llegó un indio, o sea, un indio, una persona con rasgos indígenas, pero pues ya ven que a todo le llamamos indio. Y bueno, él tenía como raíces más indígenas, digamos, y él tocó la puerta y pidió agua y bueno, le dieron el agua, y él en agradecimiento simplemente le dijo: "Bueno, me trataron bien, me abrieron la puerta y me dieron de beber, y yo sé que tienen una persona mal aquí", y bueno, dijo que iba a tratar de ayudarlos, y dicen que, bueno, lo pasaron con la abuela de mi mamá. Y bueno, él platicó con ella y todo eso, pero sí se veía muy apagada. Y él se arrodilló a los pies de la cama y comenzó a orar, a rezar, por bastante tiempo a los pies de la cama en su dialecto. Y él empezó a orar y a orar y a orar. Y en un punto se levantó y les dijo: "Miren, está muy difícil, pero, o sea, está muy difícil que sobreviva, pero podemos salvar su alma". Y pues le dijo: "Mira, en tal", a uno de los que estaba ahí, que era pariente de, de la abuela de mi mamá, dijo: "Ya está muy difícil que sobreviva porque ella está muy débil, pero podemos salvar su alma".
Y pues lo que hizo es que le dijo: mira, en tal parte de tal cementerio está una muñeca enterrada junto a tal tumba, búscala y la vas a encontrar. Esa muñeca la tienes que desenterrar, te la tienes que llevar hasta el final del pueblo, hasta la salida del pueblo, donde las calles hacen una cruz. Pero cuando hagas eso, cuando vayas caminando, cuando saques a la muñeca y vayas caminando hacia el final del pueblo, no debes de voltear. Escuches lo que escuches, no debes de voltear. Eso es muy importante. Pase lo que pase, escuche lo que escuches, no voltees. Llevas la muñeca hasta ese final del pueblo donde las calles hacen cruz y ahí le tienes que prender fuego. Pero repito, escuches lo que escuches, no voltees hasta que la muñeca se haya consumido por completo con el fuego. Y bueno, este indio se fue, se despidió y se fue. Y bueno, decían, no creo que sea verdad, yo creo que está mal, a lo mejor está loco, no sé, no sabemos, pero pues no perdían nada con ir. Y ya les había dicho que ella ya estaba muy débil, pero que pues al menos podían salvar su espíritu, su alma. Y bueno, pues decidió ir este pariente de ella, que era un pariente cercano, la verdad no recuerdo si me dijo que era su hijo o su, o su papá, no recuerdo bien, pero tenía que ser alguien muy cercano para que se animara a hacer eso. Y bueno, dicen que esta persona fue fue a el panteón y desde que entró al panteón y el lugar se sentía pesado, se sentía el ambiente muy, muy pesado, muy cargado de energía, muy opresivo hasta para respirar. Y dice que cuando llegó al punto del panteón, donde le dijeron que estaba enterrada, pues él comenzó a escarbar y efectivamente ahí estaba una muñeca enterrada con pues con alfileres y con una imagen ahí de, pues de la abuela, de la señora. Y bueno, dicen que en cuanto sacó a la muñeca del suelo, si el ambiente se sentía pesado, se comenzó a sentir más pesado aún, que le entró un escalofrío fuerte y comenzó a correr bastante aire. Y bueno, dicen que se fue, se fue caminando, pero atrás de él se escuchaban primero pasos, atrás de él se escuchaban pasos como que lo iban siguiendo. Y pues él iba a voltear, porque normalmente pues alguien viene y pues son horas de la noche que no sabes ni qué onda, pero se acordó que le dijo el indio que no volteara y él pues haciendo de lado toda razón y todo sentido de preservación, porque imagínense a esa hora en la noche escuchar pasos atrás de ti cada vez más cerca y no voltear. O sea, en una zona donde mi gente debería ver y sentir que alguien se te está acercando por la espalda y no voltear, y eso es como que estás haciendo de lado toda lógica y todo instinto dentro de ti que te dice, oye, voltea porque te pueden hacer algo. Y él no volteó y dicen que todo el camino hacia la salida del pueblo, donde el indio le dijo que
tenía que quemar esa muñeca, todo el camino se comenzaron a escuchar gritos, lamentos, gruñidos, ladridos, muchos tipos de ruidos se escuchaban a sus espaldas. Le hablaban por su nombre, escuchaba la voz de su esposa, escuchaba la voz de la misma abuela que le decía que volteara. Y él nunca volteó, obviamente quería voltear, obviamente cuando sentía que algo se le acercaba, sentía una respiración en la nuca, le gritaban en el oído y obviamente él quería voltear, pero para ese punto ya se había dado cuenta que eso que escuchaba no era de este mundo, no era humano. Y entonces él siguió caminando hasta llegar donde era el final del pueblo y encontró el punto donde las calles hacían una forma de cruz, la última forma de cruz del pueblo, donde las calles hacían esa forma, y dicen que ahí aventó la muñeca en medio de esa calle, y con misma gasolina que ya llevaba, le prendió fuego. Y dicen que los gritos aumentaron, los ruidos aumentaron, se escuchaban las voces de familiares de él, las voces de su esposa, las voces de su abuela diciendo que la apagaran, y gritos y mucho aire y horrible. Dicen que en un momento fue tanto el aire y el polvo, porque estamos hablando de polvo, de pueblos, fue tanto el caos que él simplemente se tapó los oídos y cerró los ojos y se quedó así hasta que pues todo se calmó y miró que la muñeca ya se había consumido. Él siguió ahí hasta que la muñeca se consumió por completo. Y bueno, pues ya ahí ya fue cuando se dio la vuelta y se fue. Y llegó pues a la casa de regreso, que al otro día pues la abuela de mamá, ya se veía bien, se veía mejor, pero todos sabemos que cuando alguien está en sus peores etapas, hay como un día, bueno, no todos sabemos, pero normalmente hay como un día donde muestran cierta animosidad, cierta alegría, y después se van. Y bueno, así sucedió. Otro día estaba mejor y todo, pero ya le habían dicho que era el indio mismo, les dijo que ella ya estaba muy débil, simplemente estaban luchando por su alma, ahora sí, al hacer todo aquello de desenterrar esa muñeca y quemarla. Y bueno, ese día la disfrutaron y un día después, pues falleció, pero ya fue al menos la vieron como una persona normal, porque antes de eso ella no reconocía, por eso la miraban débil, la miraban pues mal, o sea, como si su alma se hubiera ido. Y ese día después de que el pariente de ella quemara esa muñeca, pues ya pudieron tratarla, platicar bien con ella, y bueno, su alma volvió para despedirse, si lo tomamos así. Al otro día se despidió y bueno, pues eso fue lo que más o menos recuerdo de lo que me contaron. Obviamente las personas de antes tienen un sabor para contar las historias que no tengo, pero más o menos les quería comentar esa historia, que es una historia familiar, y bueno, espero que les haya gustado.